causar la diarrea. Y en una semana va a estar sin necesidad de antibióticos. Ahora, Vibrio vulnificus, ese sí es casi exclusivo de causar infecciones de heridas. Y las heridas, por eso cuando alguien tiene una cirugía importante o heridas en la piel, les recomiendan no meterse algo, porque hay bacterias que son capaces de causar infecciones. Entonces son bacterias ambientales que pueden entrar a los tejidos y causar infecciones en las heridas. Y en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes con enfermedades hepáticas puede causarse septicemias fulminantes, pero en un paciente inmunocompetente o sin esas enfermedades de base podrá causar infecciones localizadas de las heridas. Pero ¿por qué tiene esa característica el Vibrio vulnificus? Que tiene una cápsula. Ya sabemos lo que hace. Y el paciente es inmunocomprometido. Entonces, ahí están los tres tipos de vibrios más comúnmente estudiados en microbiología. Voy a pasar un poco más de detalle. Entonces, ¿quién pregunta sobre esto? Vamos a ver Campylobacter. Estos son otro tipo de bacterias gram negativas, pero un detalle con Campylobacter y Helicobacter es la forma. Son bacilos, pero son curvados. ¿Ustedes ven lo que está señalando la flechita? Tiene forma de S o si no, unas curvas. Esta es la característica de Campylobacter y Helicobacter. Como no sé si ustedes pueden ver en la parte de la bacteria curvada, tanto Campylobacter como Helicobacter tienen flagelos polares, están en uno de los polos de la bacteria y obviamente les va a permitir moverse. Son bastante móviles. Pero Campylobacter, nos interesa Campylobacter porque tiende a asociarse enfermedades zoonóticas. Entonces está asociado a que haya la presencia de animales. Es cierto que estos animales los lleven en su intestino. Y hay un Campylobacter, que es el que le ven arriba, es Campylobacter jejuni. Este es uno de las bacterias más importantes del grupo Campylobacter. Si bien los factores de virulencia tiene varios, no sabemos exactamente cómo contribuyen a la enfermedad. Entonces ahí no nos enfocamos tanto en decir esto que hace, porque tiene cápsulas, tiene los lipoligosacáridos. No nos vamos a enfocar en esta bacteria, en el factor de virulencia de cómo causa la diarrea. No se sabe exactamente. Lo que sí sabemos es que Campylobacter se asocia a enfermedades diarreicas, gastritis, pero asociado a que animales frecuentemente, a las aves de corral, ya se van a acordar. Campylobacter está asociado al consumo de aves de corral. Obviamente es cuando no está bien cocida la carne o las heces de estos animales contaminaron vegetales, de ese tipo de formas, pero normalmente es cuando uno come los productos o sin pasteurizar, por ejemplo los huevos o la carne y los fritos. ¿Qué otra bacteria se asociaba a este tipo de factor de riesgo que come animales con
no TIFI. No TIFI. Porque la salmonella TIFI para TIFI es humano. Sueca, humano. Salmonella no. Pero hay una cosa muy importante con Campylobacter jejuni. Suele asociarse con una enfermedad que no es producto de la infección, sino es una respuesta inmunitaria. Esta es una enfermedad que suele estar asociada a otro tipo de infecciones también, incluso virales, pero el Campylobacter jejuni es muy frecuente. Y es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Primero es una enfermedad donde hay debilidad muscular progresiva, es decir, desde lo distal hacia la parte superior. Entonces empieza primero con la debilidad en los miembros inferiores, luego va ascendiendo el problema de debilidad que puede llegar a producir parálisis. Imagínense una persona que tiene debilidad muscular, primero en las piernas, ya no puede caminar bien, y luego va ascendiendo y llega a los músculos torácicos. ¿Qué creen que les puede pasar? No va a poder respirar. Esas personas muchas veces necesitan ir a terapia intensiva para que les ayude a respirar. ¿Cuál es la causa del síndrome de Guillain-Barré? Es una reacción antigénica cruzada, pero me refiero a la causa de la enfermedad. ¿Dónde está el daño en el síndrome de Guillain-Barré? Sí, ¿qué está precisamente afectado? ¿Perdón? Las vainas de miel. Las células de Schwann, las que producen la mielina, se ven afectadas en esta enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con microbiología? Ahora sí. Antes habíamos escuchado este término, ¿no es cierto? El que acabas de decir. ¿Puedes repetir? Reacción antigénica cruzada. ¿Habíamos visto antes una reacción antigénica cruzada? ¿Cuándo y en qué enfermedad? Fiebre reumática, estreptococo piógeno. Pues la reacción antigénica cruzada era entre estos dos piezas, los lipopolisacáridos. Perdón, estreptococo no tiene la proteína M de la bacteria y el tejido cardíaco. Ahí está la reacción antigénica. Proteína M o el tejido. Ahora aquí hay otra vez una reacción antigénica. Pero como es una gram negativa, entonces se van a cortar los lipooligosacáridos. Entonces, los lipooligosacáridos y la mielina, los gangliósidos. ¿Sí? Los gangliósidos de las células de Schwann. Entonces, si pueden entender esto, el sistema inmunológico está creando una respuesta inmunitaria contra la bacteria, los lipólicosacáridos. Pero pasa el tiempo, ya se resuelve la infección. Y esos mismos anticuerpos contra la bacteria siguen buscando lipólicosacáridos, pero ya no está ahí. Pero hay unos tejidos que tienen una composición química parecida y esos son los ganglios. Entonces ahora va a atacar el sistema inmune el propio cuerpo. Y por eso viene el síndrome de Guillain-Barré. Ese mecanismo tienen que acordarse que es muy importante. Reacción antigénica cruzada entre los lipooligosacáridos y los ganglios, las células de Schwann, que producen mielina. Por eso ya no hay mielina y por eso hay parálisis. La recuperación de esos pacientes es lenta, imagínense.
depósito de complejos inmunes, que es lo que habíamos visto con el estreptococo Diógenes otra vez. Causaba en algunos, en la fiebre reumática directamente, la lesión en el tejido, pero también causaba otros problemas, artritis reactivas, glomerulonefritis, producto de complejos. Entonces, es muy parecido. Solo que en este caso no hay glomerulonefritis, cierto, que es igualito a lo que se produce en la infección por estreptococo. Hay otro Campylobacter que es el Campylobacter fetus, pero ese es menos común, que causa ya enfermedades septicémicas. Tiene ese nombre porque en los animales causa abortos, pero en un ser humano tiene que estar inmunodeprimido, entonces es menos frecuente. Y el factor de virulencia más común es la cápsula. En este caso hay una proteína que actúa como cápsula, que es la proteína S. Es menos frecuente. Se van a acordar que Campylobacter jejuni causa gastroenteritis asociada con su hemorragia escolar, y que una complicación suele ser una complicación autoinmune, que es síndrome de Guillain-Barré, y a veces la salud. El mecanismo es el mismo de lo que vimos en el estreptococo. Vamos a ver una bacteria que acompaña a la humanidad desde hace miles de años. Esta bacteria, el Helicobacter pylori. Hay registros de Helicobacter pylori de los humanos, incluso desde cuando salieron de África para migrar a través de África, luego se van a Europa, Asia, luego vienen a las Américas. Hay registros fósiles de esta bacteria acompañante en nuestra migración. Entonces, ha vivido con nosotros. Siempre mencionan que en el Ecuador hay un alto porcentaje de personas colonizadas con Helicobacter pylori. Hay un alto porcentaje. Algunos dicen 80% de mujeres, siempre dicen. Tal vez son lo que ven en la práctica clínica los médicos, los gastroenterólogos. Un alto porcentaje tiene Helicobacter pylori. Pero no todo el mundo tiene gastritis. No todo el mundo tiene úlceras. Me refiero a no todos ellos los que tienen el Helicobacter. No todo el mundo tiene cáncer. Pero es una de las primeras causas de cáncer gástrico. Infección por Helicobacter. El Helicobacter debe tener algo que causa eso. Primero, para que una bacteria habite en un lugar tan difícil de habitar que es el estómago, es muy difícil de habitar el estómago. ¿Por qué será? El pH bajísimo, ¿no es cierto? Difícil vivir ahí. Entonces debe haber una forma de habitar. Primero, las bacterias estas tienen flagelos que le permiten moverse entre el moco. El moco ya es difícil de atravesar, entonces los flagelos le permiten moverse entre el moco. Es lo que están viendo en el panel 1. Los flagelos le permiten moverse. Por supuesto que tendrá otro tipo de adhesinas para luego adherirse, pero aquí vamos a enfocarnos en los principales factores de virulencia del Helicobacter. El primer y muy importante factor de virulencia es aquel que le permita vivir en el ambiente ácido. ¿No es cierto? Que le permita vivir en el ambiente ácido. A ver, ¿quién quiere hablarme del salud? ¿Cuál será el principal factor de virulencia que le permite vivir en el ambiente ácido?
No, en el ambiente ácido. En el ambiente ácido. Ahí está en el panel 2. No se ve. Ajá, la ureasa. La ureasa. La ureasa. La ureasa. ¿Cómo funciona la ureasa? Ya vimos en la clase de enterobacterias la ureasa. En este caso del agua de ácido hidroclórico, amoníaco y CO2. Espera, hay que escucharse lo que uno dice. La ureasa. Ureasa. Acabas de decir que la ureasa degrada el ácido clorhídrico. La ureasa, ¿qué hará? ¿Qué degradará? Ajá. Exactamente. Entonces, la ureasa degrada la urea. ¿Y el amoníaco qué hace con el ambiente ácido? ¿Qué? Neutraliza, es la idea de neutralizar, porque el amoníaco ¿qué es? ¿Ácido o básico? Es básico, entonces lo que quiere es neutralizar el ambiente, entonces sube el amoníaco y entonces neutraliza el lugar. Y ahí es donde pueden las bacterias habitar pegaditas al epitelio. Y así puede vivir con nosotros normalmente, con un gran porcentaje de seres humanos. ¿Hasta ahí ha causado algún problema en el tejido? No es suficiente, por eso no todos los pacientes que tienen el Helicobacter pylori, porque les encontraron por alguna otra razón que no sea sintomatología gastrointestinal, por otra cosa. Les mandaron a hacer una prueba de antígeno, porque querían saber si tienen o no. Mientras no haya síntomas gastrointestinales, los pacientes no deben ser tratados, mientras no hay síntomas. Pero si hay síntomas gastrointestinales de gastritis o úlcera, y evidencia de úlcera y gastritis, y evidencia de que el Helicobacter está ahí, hay que tratar. ¿Por qué hay que tratar? Porque queremos evitar que se desarrolle cáncer. Ahora, si alguien tiene una enfermedad inflamatoria que está 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, eso puede promover el desarrollo de cáncer, porque hay una serie de eventos que están dañando el ADN, dañando a las células. Entonces, veamos qué pasa aquí. Se debe tener otros factores de virulencia para que haya lesión del epitelio. Y hay 2 factores de virulencia que dañan el epitelio. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Tenemos la ureasa. Sí. Flagelo para moverse. La ureasa para habitar en un ambiente ácido. Y ahora los que dañan el tejido. Entonces, GAG-A, ¿qué hace? ¿Qué cosa? Sistema de secreción que inyecta CAG-A. Entonces, ¿pero qué hace la proteína CAG-A? Altera el citoesqueleto. Ajá, entonces el citoesqueleto se daña, se mueve la célula. Pero aparte esta recluta neutrófilos, entonces hay inflamación. Entonces aquí están viendo así, daña el citoesqueleto, promueve el reclutamiento de neutrófilos, entonces hay un ambiente inflamatorio. Y L8 es inmunotóxico. Y la otra que es fácil de acordarse va a... ¿Qué hace? Con vaporas. Hace vaporas. La proteína que produce vaporas, eso lesiona también la estructura de la célula. ¿Y qué le pasa a la célula? Entonces está muriendo. Por CAG-A y vaporas.
proceso inflamatorio se genera. Unos pacientes sufren de gastritis, inflamación del epitelio, y algunos incluso tienen huecos, úlceras. Se muere la célula. Entonces, ahorita ustedes entienden cómo la bacteria sobrevive en ácido y causa lesión. El factor de virulencia que más se asocia con cáncer gástrico es este. Ahora muchos ya usan biología molecular, los médicos. Cuando está este se asocia el desarrollo de cáncer. Así es como funciona el Helicobacter pylori lesional. La forma más severa de las enfermedades que puede producir es el cáncer. En el Ecuador se mueren personas jóvenes con cáncer gástrico. A veces ustedes, así jovencitos, les arde el estómago y dicen, le tomo un antiácido. Y están ahí, así lo toman. Tienen una mala vida nutricional y no duermen y todo eso. Cuando estaba en el hospital vi someterse a cirugía de estómago, cáncer de personas jóvenes, 40 años, morirse con cáncer, 50 años, 25 años, porque les da igual si les está ardiendo el estómago. Es normal, en mi casa a todo el mundo le arde el estómago. Puede haber cáncer. Pero la que dirige el reclutamiento es Carla, que promueve la secreción de hielo. ¿Y qué tienen las vacuolas formadas? Son alteraciones. La proteína que está aquí está alterando el contenido celular. Entonces son contenido celular alterado. Vacuolas se van deformando la célula. Es que PAI significa islas de patogenicidad. Islas de patogenicidad, lo único que significa una isla de patogenicidad es que las bacterias tienden en su genoma a tener todo junto, los genes de resistencia, los genes de virulencia, los genes de producción de fibra, de todo lo que sea, le haga exitoso, tienen que estar juntos. Entonces a eso se le llama isla de patogenicidad. Entonces ahí mismo están los genes que codifican para el sistema de secreción y todo eso. Eso es lo único que significa todo la isla. ¿Es verdad que el Helicobacter puede aliviar los síntomas de reflujo? ¿Perdón? ¿Qué? No, pues aquí las... ¿Es verdad que puede aliviar los síntomas de reflujo? ¿El Helicobacter? Ajá, sí. Pero, o sea, si está infectado, ¿no es mejor eliminar la infección? Sí. Ajá, entonces, se ha visto que las personas que están infectadas con Helicobacter tienen menos riesgos de cáncer de esófago y de las lesiones por reflujo. ¿Por qué? Porque el contenido del estómago ya no es ácido, está neutralizado, solo por eso. Pero nadie está diciendo que bueno que está infectado para evitar esto, porque mientras evita esto, causa lesiones. Solo es epidemiología nomás. Quienes están infectados con el COVID tienen menos riesgo de esófago de Barrett, o cáncer de esófago, o reflujo. Eso es lo más. Nadie está diciendo que mejor esté infectado para evitar eso. Pero está relacionado.
ambas, ¿qué se hace? Corriges el problema. Es que el problema es por alguna razón tiene reflujo. Sí, hay un problema. Y muchas veces es porque hay el anillo en el caries está muy, ¿cómo le dicen? Se me fue el nombre. Entonces es muy débil. Entonces el caries es muy débil, hay reflujo. Las personas comen desde las 9 de la noche y hay reflujo. Entonces hay que corregir esas cosas. A veces tienen una parte del estómago atravesando el diafragma. Hay que corregir esas cosas. Nadie está poniendo en una balanza que toca corregir. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Esta es otra bacteria que tiene muchos factores de virulencia, pero vamos a ver los más importantes. ¿Se acuerdan en su clase de enterobacteriales de laboratorio? Un procedimiento que deben hacer para dividir o separar entre las enterobacterias y las pseudomonas. Entonces eso es muy importante, hacer una prueba de oxidasa, y eso va a ser muy importante. Si en el examen yo les digo estas bacterias son ácidos gram negativos, oxidasa positivos, les ayuda a recordar que hay bacterias como esta. Es que les digo esto porque las pseudomonas tienden a crecer en los mismos medios de cultivo que crecen las enterobacterias. ¿Ven los mismos? Pero ¿cómo puedo separar? Y además, porque hay personas que pueden estar colonizadas. No es microbiota normal las pseudomonas originales en el intestino, pero aquí son que pueden estar colonizadas en el intestino si estuvieron mucho tiempo hospitalizados, si recibieron antibiótico-terapia, si estuvieron en terapia intensiva, se pueden colonizar, son hormonas hospitalarias. Una cosa importante, ¿nunca les hicieron ver o oler una pseudomona? ¿Les huele a moco? ¿Sí? Sí. No, es correcto. Cada ser humano tiene que identificar el olor que le parece y lo asocia. ¿Sí? Muchos médicos dicen les huele a jugo de uvas. A mí nunca me ha olido a jugo de uvas. Pero el libro dice. Otras personas dicen huele a mote. A mí nunca me ha parecido ese olor. Si hubiera asociado esas dos cosas, dejaría de comer mote. Pero a mí no me huele a mote. A mí. Yo les voy a decir a mí que me huele una pseudomona. ¿Alguna vez han tenido actividad física sobre estas lonas como de esponja? Estas lonas de esponja que son suavitas. ¿Qué les ponen para que los niños gateen? Que se arman. Ajá, en los tatamis tienen y se arman como... Exacto. Cuando están recién compradas, tienen un olor particular como un plástico chino. Ese olor es para mí el olor a pseudomona. Y tienen que empezar a entrenar el olor, sobre todo, más. ¿Cuáles son los estudiantes de medicina? ¿Hacen la mano? ¿Y por qué cuando pregunto medicina y odontología? Solo las tres. Yo pensaba que la mayoría eran de odontología, porque siempre que pregunto sobre biología molecular es como a mí no me dieron. Los de odontología. ¿Dónde están? Aún no les dan. Yo creo que
los lugares donde más se huele a pseudomonas, donde yo olía, era en traumatología. Caminaba por un pasillo, pseudomona. ¿Y qué creen que había? Un paciente con una herida así horrible, con clavos, que está un mes hospitalizado, y ustedes se acercan y ven como su pura pus, para la redundancia, de color grisáceo, verdoso, y se huele. Entonces tienen que entrenar la nariz. Entonces, si es que les huele a bote, pues. Muchos médicos dicen eso. A mí nunca me. A mí me huele a lo que les digo, vayan a un almacén chino y vayan justo el olor de plástico chino, ese olor es de la pseudomonas. Pero producen un pigmento verdoso cuando crecen. Eso les daría, si usted llamara al laboratorio y dice, aún no saben qué es, pero creció de algún color, sí, es verde. Les puede ahorrar tiempo. ¿Y a qué se deben los colores verdosos? Pioverdina y cianina juntos causan esos colores verdosos. Sí es verdad que estas dos tienen efectos sobre nuestros tejidos, pero acordémonos al menos que esas dos, esos pigmentos, causan la coloración verdosa. El olor que parece, bueno, hay cada uno. Amor, jugo de uva. ¿Quién pudo haber descrito jugo de uva? ¿Huele a qué? A mí me huele a tortilla y me he guardado. Y ya. No lo vi. No me digas eso que no voy a comer. No, pobres las gomitas, pero un día entrenen la nariz. Entonces vamos a ver hay un montón de factores de virulencia, pero enfoquémonos en los más importantes. Y enfoquémonos en quiénes son los más propensos también en sufrir. O sea, medio mundo puede sufrir una infección por pseudomonas, pero hay gente mucho más predispuesta. Sí, pero algo más deben tener los pacientes hospitalizados. Ya bueno, uno deprimido que tiene muchos antibióticos, pero algo más. O sea, todos esos, entonces están hospitalizados por algo y les están dando antibióticos y muchas cosas. Pero muchas de esto tiene que ver. Entonces, estos pacientes ya están hospitalizados y recibiendo antibióticos y todo, pero tienen otros factores que promueven que la pseudomonas se adhiera a estos objetos extraños. ¿Qué tal? Lo que les dije, el ejemplo, ojalá no se olvide de bien. Un paciente en terapia, en traumatología con unos clavos. Y ustedes acuérdense de mí, dando el pie. Entonces tienen clavos, objetos extraños, catéteres, objetos extraños, una sonda urinaria, entonces objetos extraños, ¿no es cierto? Y encima están mucho tiempo estos pacientes. Hay otro factor de riesgo que tiene que ver con los pulmones. Ese es súper frecuente. Fibrosis quística. ¿Estás sonando? ¿Qué vas a decir? Muy bien. Fibrosis. Sí. Esperen. Porque no se van a acordar de eso.
ha actuado la deniladoxiclasa. Pero, ¿qué tiene que ver con eso? Solo para explicarles una cosa con la fibrosis quística. Les puede servir en el futuro. Si ven el nombre que tiene CFTR, cuando lo descubrieron a esa bomba de ahí, lo habían asociado a la fibrosis quística, porque esto en inglés fibrosis quística. El problema con la fibrosis quística, solo para que asocien, la única forma de que recuerden cosas. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, pero a veces uno lo recuerda por los pulmones, daño pulmonar. Es porque hay una mutación en el gen de estos canales. Solo para que entiendan una cosa. Entonces, si este es un canal que está regulando el movimiento de iones a través de la membrana, y hay una mutación, no vale esa bomba. Entonces, pensemos en un lugar muy importante donde son los pulmones, ¿ya? Dentro de los pulmones, si no funcionara esto, digamos que esto fueran células pulmonares y aquí fuera la luz de los pulmones. Entonces debo producir moco para defender. Pero está mutado esto. Entonces no está saliendo cloro. También está asociado al bicarbonato, los dos por eso. No está saliendo líquido. ¿Cómo creen que está el moco? Se hace pegajosísimo. Esto que les estoy contando sobre la fibrosis quística, nos pregunta el examen de la fibrosis quística, solo les estoy haciendo relacionar cosas. Entonces, esos pulmones tienen mocos tan pegajosos que los pulmones no pueden expulsar. El mecanismo ideal sería que los cilios muevan el moco y uno tose y saca y expectora y se libera del micrófono. Los pacientes con fibrosis quística tienen este problema en los pulmones y en otros órganos exógenos. Piensen todos los problemas por todos lados. Ahora, estos son unos pulmones predispuestos de infección. Que ahorita están entendiendo, es un pulmones predispuestos de infección porque tiene un moco tan pegajoso que no puede ser expectorado fácilmente. Y puede infectar esos pulmones un montón de bacterias, pero hay unas que son horriblemente dañinas. ¿Qué bacterias será? Termina a veces matando a esos pacientes, que es difícil de tratar. Y vamos a ver por qué es difícil de tratar. Y esto es bien importante porque ustedes son estudiantes de medicina y de odontología, porque deben entender por qué es difícil matar una pseudomonas. Y si no eso no saben, luego arruinan la vida de los pacientes. Ya les voy a contar. Porque cuando uno recién está siendo entrenado, mete las patas. Cuando uno le enseña, ya ahora va a entender. Cuando un residente, ustedes estén recién, no sepa, le va a frenar. Regreso a la pseudomonas. Lo que nos interesa de la pseudomonas, solo quería hacer un paréntesis para ver si tiene algo. Pacientes más, ¿quiénes son los que más frecuentemente sufren infecciones por pseudomonas? Los pacientes con fibrosis quística. Insisto, esta no es clase de fibrosis quística, nos hemos centrado en los pulmones, pero la fibrosis quística es más allá de esto. Imagínense todos los epitelios que funcionan con esa bomba dañada. Estamos enfocados en los pulmones. Entonces, a esos pulmones es tan difícil sacar eso que las bacterias, con tantos factores de virulencia, estas terminan dañando horriblemente esos pulmones y muchos pacientes se mueren. Pues, ¿qué tiene esa bacteria para moverse? Flagelo, ¿no es cierto? Tiene un montón de adhesinas, ¿verdad? Pero muy importante el flagelo que le permite llegar a
epitelio, gelos y las otras adhesinas que le permite adherir. Déjenlo así con las adhesinas, no importa que se acuerden, porque son 4, ¿no es cierto? Ustedes, ¿qué los flagelos? ¿Qué los pibis? ¿Qué los linfopolísacáridos? ¿Qué la cápsula? Tiene adhesión. Ya se adhirieron a el epitelio ciliar. Si yo ahorita no hay un sistema de aire acondicionado, ahí suelen a veces estar la pseudomonas y está saliendo así la pseudomonas. Ustedes que no tienen fibrosis quística, inhalan, tosen, no les pasa nada. La pseudomonas es un microbio oportunista. ¿Cuántas veces habrán ustedes inhalado pseudomonas? No están hospitalizados. Pero ¿quién sí tiene riesgo? Para que entre por la vía respiratoria, estoy hablando en respiratoria. Entonces, miren, llega la bacteria, se adhiere. Y ahí tiene, como tantos enterobacterias, sistemas de secreción tipo 3, que inyectan proteínas que van a lesionar el tejido. Entonces, si tiene sistema de secreción tipo 3, las más comunes que inyecta son las exoenzimas. Exoenzimas, esta SOT, exoenzimas. ¿Qué hacen las exoenzimas con el tejido? Matan células. ¿Cómo les matan las células? Con alteración del citoesqueleto. Las exoenzimas. Esos son los factores de virulencia inyectados por el sistema de secreción. Las pseudomonas tienen la ventaja de producir biopelículas. Ahora piensen, si tuviera una cirugía de una fractura en la tibia, lo que sea, hay un objeto extraño, hay un lugar para que se generen biopelículas. Si es un carpete, es una generación. Estamos en los pulmones. Dentro de esos pulmones también se forman biopelículas. Y miren lo que puede verse a nivel de un esputo. ¿Sí ven cómo está? Las bacterias. Entonces, la cápsula de alginato es la biopelícula de los pacientes de espectora, comunidades enteras de bacterias rodeadas de biopelículas de un paciente de fibrosis. Entonces tenemos exotoxinas que dañan células, tenemos las biopelículas que le protegen a las bacterias. ¿De qué les protegen las biopelículas a las bacterias? De antibióticos y qué más. Fagocitos. Y luego estas bacterias producen uno de sus principales factores de virulencia. ¿Qué toxina es uno de sus principales factores de virulencia? La exotoxina A. Esta le pone el libro, ¿no? Porque esto sí se tienen que acordar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la exotoxina? Inhibe la síntesis. Inhibe la síntesis de proteínas. Igual a una toxina que ya vieron antes. De la difteria. Igualito. De la difteria. Esta inhibe la síntesis de el mismo mecanismo que la toxina. Si se inhibe la síntesis de proteínas, se muere. Lo que está pasando en ese tejido pulmonar es que se está destruyendo. Y encima los antibióticos no funcionan. ¿Qué creen que le pasa a estos pacientes? Algunos terminan fallecidos. No pasan algunos pacientes de fibrosis quística de algunos de 20 años, de 30 años. Con suerte. Llegan a esas edades. Si es
trabajamos, obviamente hay más, ¿no es cierto?, que fosfolipases, un montón, pero concentrémonos en los importantes. Hay otras células que también dañan, otros factores de virulencia que también dañan el tejido, como las elastasas, ¿no es cierto?, lesionan. Se van a acordar de la exotoxina A mucho, porque inhibe la síntesis de proteínas igualita que la toxina diferente. Y estas exotoxinas son inyectadas por el sistema de secreción biliar. Eso está pasando en los pulmones. Si no fueran pulmones y fuera otro tejido, por ejemplo, si es oportunista, hay otro grupo que son sanos primero, pero sufren de algo, una quemadura. Las quemaduras extensas y luego hospitalizado. ¿De dónde agarrará la pseudomonas si está hospitalizado? Del ambiente hospitalario. En el ambiente hospitalario, ¿dónde puede haber pseudomonas? Si le gusta la humedad a la pseudomonas. Lavados. Sí. Jabones. Desinfectantes. El sistema de aire acondicionado, la ducha de agua, el baño, perdón, y las flores que les van llevando los pacientes. Es ubicuo, es ubicuo. Está en todo lado, pero solo los pacientes con predisposición a una infección como esta. Los quemados. Acuérdense de los quemados. Miren, hay una foto de un paciente. ¿Pueden notar esto? Hay una foliculitis aquí. De la nada le va a dar a un paciente una foliculitis. ¿Sí saben lo que es una foliculitis? Folículos pilosos inflamados. ¿Cuál será el factor de riesgo para sufrir de una foliculitis? No tanto una herida, porque una herida así no le daría foliculitis por la extensión. Debe haber algo que lesionó la piel. Entonces alguien dice, tengo que ir al jacuzzi. Se mete al jacuzzi. Luego sale con infección. Una foliculitis del jacuzzi. ¿Qué tal una persona que ya está predispuesta a acné? Entonces tiene acné en la espalda, tiene acné en la cara, se mete a un jacuzzi. Se sobreinfecta con pseudomonas. Entonces no es cualquier persona, hay una predisposición. Entonces, si a alguien le encanta nadar mucho, ¿y qué tal si es un viejito que su sistema inmunológico no responde igual? ¿Qué enfermedad puede causar? Del nadador. La otitis del nadador. Alguien tiene una otitis externa y le está supurando una secreción purulenta por dentro y que nada. ¿Sí notan cuál es la predisposición? Tiene que haber algún factor de riesgo. Esperan esto. Me olvidé de pasar mi nombre. ¿Qué hora es? No, sigamos por aquí. Sí tengo aquí. Pero esa es la pregunta que les estaba haciendo. Que vamos a responder. Ojalá esta imagen les quede grabada en la cabeza. Porque cuando estén yendo al hospital o a una clínica, van a notar que en los hospitales, en los corredores, hay un carrito como este. ¿Saben cómo se llaman esos carritos? Son los coches de curación. Cuando vayan al hospital le dicen, señorita externa o señor externo, traiga el coche de curaciones, cúbrele a ese paciente. Justo a ese paciente que está con los clavos y llenos de pus. ¿Sí?
un paciente que aún no estaba infectada la herida. Aún no, estaba con los clavos limpios, herida limpia. Y les llaman a ustedes a que hagan la curación de esta herida. Y hacen todo bien. Se ponen guantes estériles, manejan todas las y toman esta botellita amarillo que muchos le dicen sablón, pero es clarísimo. Y desinfectan. Normal. Y ustedes limpian, se envuelven con gasas estériles y se van. Siguen su trabajo, ¿no? Después de unos días, este paciente desarrolla una infección por pseudomonas. Ustedes hicieron todo. Todo. Sí. La pseudomonas puede estar ahí en esas botellitas. Esas botellitas que preparó la enfermera hace 2 semanas. No estaban recién preparadas. Se les perdió la tapa porque también se me cayó, nadie avisen, está destapada hace 2 semanas. Hay ambiente, el aire y el agua, o peor, que haya habido algún estudiante que no sabe las técnicas de asepsia y antisepsia y contaminó la tapa de esto con bacterias. Pseudomonas está en todo. ¿Cómo es posible que la pseudomonas originosa pueda crecer en una sustancia? ¿Cómo es posible? ¿Ah? Por los mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son todos los mecanismos de resistencia que tienen las pseudomonas? Hay 3 mecanismos. Cuando vean esta pregunta, ¿cuándo prepararon la cloricina? Podrían ser ustedes mismos los que estén metiendo pseudomonas en el tejido. 3 mecanismos de resistencia. Como nombre de mecanismo es adquirido. Adaptativo. Los intrínsecos significan que la bacteria viene por sí sola con esos mecanismos. Intrínseco. ¿Qué procesos producen estos mecanismos intrínsecos? ¿Qué tienen las bacterias? Bombas de flujo. Lo que está pasando, ¿se están entendiendo? Entra esa clorcidina por alguna bomba y las bombas de flujo le sacan. Bombas de flujo. El flujo. ¿Qué otras cosas puede tener? Enzimas que degradan antibióticos o que inactivan antibióticos. Enzimas. El adquirido. ¿Cómo puedo adquirir genes de resistencia a los antibióticos? Transferencia horizontal de genes. ¿Esto qué involucra? Plásmidos, transcriptones, fagos. ¿Y la otra? Mutación. En las mutaciones
están las porinas. Las porinas por las que entra el antibiótico o el desinfectante, si muta ya no entra. Mutación, transferencia, etc. Y adaptativo, que se adapta. Cuando hay una densidad mayor de bacterias, ellas actúan de forma diferente, por un seno. Adaptativo es producir biopelículas. Esto tiene tantos mecanismos para evitar los antibióticos, los mismos mecanismos que evitan que los desinfectantes, como eso que se usan a nivel hospitalario, les hagan positivo. Luego no digan que no se los advertí, porque uno vivo con la niña. Lo que están viendo aquí es lo que acabamos de ver. Entonces, los mecanismos de resistencia intrínseca están en el número 1, 2, 4 y 5. 1, mire, bomba de flujo entre el antibiótico, bombea para afuera, no le hace nada. Reducida permeabilidad, no es, las porinas ya están montadas, no es. Una vez que entran los antibióticos pueden ser modificados o inactivados. Ya entra el antibiótico, hay enzimas que modifican. Destruyen el antibiótico. No funciona. Adquirida. Transferencia horizontal de genes o mutaciones. Si estas porinas antes sí permitían pasar los antibióticos, se produce una mutación, ya no deja pasar esa mutación. Y 3, formación de biopelículas. Por eso son tan difíciles de tratar. Por eso son tan agresivas esas bacterias. Y cuando infectan a un paciente quemado, ¿qué tal? 60% de quemadura del cuerpo. Una pseudomonas le puede matar. Sí. De las dos, sí. Si ya vienen las porinas, ya venían mutadas por sí solas, se utiliza. Pero si adquiere una mutación, es aquí. Depende. Unas ya vienen con incapacidad de permitir que pase los antibióticos. Pero si ya funcionaba y luego muta,